Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Que la gracia y la paz de nuestro Dios esté con usted. Desde las instalaciones de la Unión Peruana, le saluda a su hermano en Cristo, el pastor Darwin Casana, y en esta ocasión, para el estudio de la lección, me encuentro con el editor general de publicaciones Asdimora, aquí en Perú, nuestro hermano Ismael Carbapoma. ¿Cómo se encuentra, hermano Ismael? Bienvenido. Gracias, pastor. Aquí dispuestos para poder estudiar juntos la lección de esta mañana. Claro que sí, y para esta semana estamos desarrollando en la Unión Peruana la semana del colportaje, la viña, por eso la decoración también de nuestro ambiente, de nuestro set. Querido hermano Ismael, vamos a orar para dar inicio con la lección de la escuela sabática. Por favor, dirígenos en la oración. Está bien. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia y por esta oportunidad de darnos este tiempo para estudiar tu palabra. Te rogamos, Señor, que nos acompañes con la unción de tu Espíritu Santo. Tú sé nuestro Maestro y ayúdanos a aplicar lo que vamos a aprender en nuestro corazón y en nuestra vida diaria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para esta semana, la lección correspondiente de nuestro folleto Los Profetas Hablan es la lección número 4 que lleva por título Enemigo Cercano. Hermano Ismael, ¿qué entendemos por la palabra enemigo? Bueno, un enemigo es alguien que está en contra tuya, ¿no? Es alguien que está en oposición a ti, que te va a dañar, ¿no? Si nosotros nos remitimos a lo que conceptúa el diccionario, podemos decir lo siguiente, ¿no? Que enemigo es el conjunto de personas o de países contrarios a otros en una guerra. Por excelencia, la humanidad tiene un enemigo. Todos tenemos un enemigo en común, ¿no? Y a eso se refirió el apóstol Pedro cuando dice en su carta: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, ¿no? Entonces, bueno, él es el adversario de la humanidad, el enemigo de nuestra alma, el que está en contra de nosotros siempre, ¿no? El que desea nuestro mal, el que desea nuestra perdición, ¿no? Pero también hay un texto inspirado que nos ilustra más sobre otros enemigos que tenemos también afines, ¿no? Dice: tenéis que batallar individualmente contra el mundo, la carne y el diablo. O sea, no tenemos solamente un frente con el que lidiar, ¿no? Sino tres frentes, ¿no? La hermana White dice ahí que nuestros enemigos podemos sintetizarlos en tres, ¿no? En el mundo, que sería todo este sistema de antivalores que existe en la sociedad actual, ¿no? Que nos arrastra, que va en contra de los principios de la ley de Dios y de su palabra. Está la carne, que son todos los deseos pecaminosos de nuestra naturaleza caída, y evidentemente el diablo, que está detrás de todo eso, ¿no? Muy bien, y según nuestra lección, el título dice enemigos cercanos. Hablando ya de la palabra cercano, nos dice el diccionario que es algo próximo, inmediato, con vecino. Los enemigos de Israel eran sus vecinos. En este caso vamos a ver Samaria, Damasco, que eran próximos, ¿verdad? Y los enemigos para nosotros, usted lo mencionó, esos tres enemigos, son enemigos que también están muy cerca, ¿verdad? El diablo está alrededor como león rugiente, ya lo dijo usted. Asimismo, el mundo, a donde quiera que salgamos, siempre está la tentación del mundo, la vanagloria de la vida. Y por otro lado, la carne, que la sierva del Señor dice en El Camino a Cristo, la página 43, la guerra contra nosotros mismos es la batalla más grande que jamás se haya reñido. Y la carne pues está dentro de nosotros, así que a donde quiera que vayamos, siempre nos va a acompañar. Entonces, esos enemigos actuales son más cercanos aún que los enemigos que tenía Judá, ¿verdad? Claro, ¿no? Evidentemente ya tenían enemigos físicos, hoy incluso son más peligrosos porque los enemigos espirituales no se ven, ¿no? Los otros son tangibles, los puedes tocar, los puedes analizar, pero los de acá son más sutiles, ¿no? Claro, por eso Pablo dijo, no tenemos lucha contra carne y sangre, contra asuntos físicos, sino contra potestades, contra el mismo demonio, ¿verdad? Claro. Así que las lecciones que vamos a estudiar en esta oportunidad de cómo se debe luchar con los enemigos es una lección para ese tiempo, para que nosotros aprendamos a lidiar con estos enemigos cercanos que tenemos en la actualidad. Claro, vamos a buscar la aplicación, ¿no? De esos enemigos que tenía el pueblo de Dios en el pasado, hoy cuán presentes también están en nuestro tiempo, ¿no? Así es. Para nuestra realidad. Según la introducción de nuestra lección, encontramos que
Acaz no había sido fiel a Dios, pero si hubiese sido fiel, otra hubiese sido la historia. Por eso hemos preparado este diagrama. Tenemos aquí al centro a Acaz y los hombres principales que eran los dirigentes del pueblo, los que estaban a cargo de liderar la nación. Al lado izquierdo de la diapositiva nos dice que estos hombres no fueron fieles a Dios. Justamente Acaz se caracterizó por no ser fiel a Dios. Y vamos a ver que esa infidelidad se caracterizó, según el párrafo de la introducción, en las repetidas transgresiones. Constantemente estaba violando la ley de Dios. Por lo tanto, el dueño de la ley es Dios y Dios es el que estaba ofendido. Cada pecado que nosotros realizamos hiere el corazón de Dios. Por eso David dice, contra ti, solo he pecado. Y obviamente cuando nosotros, conociendo la verdad, le ofendemos a Dios, es de esperar que Dios esté ofendido. Acá sabía esto y es por eso que él estaba con su conciencia intranquila, porque él sabía que de parte de Dios iban a venir los juicios retributivos. Por lo tanto, tenía remordimiento de conciencia y eso no le permitía tener fuerza moral. Se encontraba sin fuerza moral y su corazón estaba estremecido, estaba temeroso. Eso era porque él había elegido el camino de la desobediencia. En cambio, en el lado derecho de la diapositiva encontramos, si es que él hubiese sido fiel, como empieza el párrafo de la introducción, si Acaz y los hombres principales del reino hubiesen sido fieles a Dios, otra hubiese sido la historia. Y es todo lo contrario a la infidelidad. Tenemos que si ellos hubiesen sido fieles, eso se hubiese manifestado en una repetida obediencia, en una fidelidad a Dios, actos de obediencia. Por lo tanto, Dios hubiese estado contento debido a esta fidelidad. Y Dios honra a quienes le honran. Dios le hubiese dado más bendiciones al reino de Acaz. La conciencia de Acaz y sus colaboradores hubiesen estado limpia, por lo tanto hubiesen tenido fuerza moral y no hubiesen tenido ningún temor, sino hubiesen tenido confianza frente a las amenazas de sus vecinos. Pero todos estos dos caminos muy opuestos dependen de la decisión de cada uno de nosotros. En esa ocasión dependió de la decisión de Acaz. Y hoy en día, si es que nosotros tenemos paz o no tenemos paz, estamos temerosos o no estamos temerosos, depende también de nuestra decisión. Cada hombre es arquitecto de su propio destino. Así que el Señor nos ayude a que esos enemigos cercanos que tenemos en la actualidad, nosotros podamos aliarnos al Dios Todopoderoso, al guerrero más excelente que existe en el universo, y con Él seremos más que vencedores, hermano Ismael, en esa lucha contra estos enemigos que toda la humanidad tenemos, ¿verdad? Así es, así es. A continuación también vamos a ver cómo está estructurada nuestra lección. Bien, la lección está estructurada en 4 partes principales. La primera parte trata sobre Siria y el mensaje de Isaías a Acaz. La siguiente parte es el fracaso de Judá. La tercera parte es la caída de los invasores y la última parte, la liberación. Y vamos a empezar entonces por la primera parte, Siria y el mensaje de Isaías a Acaz. Vamos a ver en esa parte qué papel protagónico tiene Siria en la historia y cuál es el mensaje de Isaías a Acaz, en qué contexto. La pregunta número 1, hermano Ismael, nos dice, ¿a qué situación política y militar se enfrentaba el reino de Judá? La situación en el reino de Judá no era de las mejores. La situación era de zozobra, era de miedo, era de ataques de naciones enemigas, ¿no? Y eso estaba unido o agravado de alguna manera por un gobierno débil que estaba a cargo del rey Acaz, ¿no? Acaz era un rey que se caracterizó porque no le creía a Dios, ¿no? Y hay una frase que resume su gobierno o su vida en realidad de él, ¿no? La Biblia nos dice que no hizo lo recto ante los ojos de Jehová su Dios y dependió de alianzas políticas en lugar de Dios. En realidad fue un rey que no estuvo a la altura del llamado, de la responsabilidad a la que Dios lo llamó, ¿no? Y llevó al pueblo más bien a una decadencia moral y espiritual. Y eso se agravó con los ataques militares que fue objeto del reino de Judá, ¿no? Bien, ahí podemos ver nosotros en la diapositiva a estos reyes enemigos que se habían aliado para poder luchar contra el rey Acaz del reino de Judá. Y más que todo el problema era porque había una nación
que dominaba, ¿no?, en esos tiempos, que era el reino de Asiria, ¿no? Y obviamente estos reyes, el rey Resín, que era el rey de Siria, y el rey Peca, que era el rey de Israel, no estaban a favor de ser súbditos del rey de Asiria. Entonces querían que Judá también sea arrastrado con ellos para que se oponga al rey de Asiria. Y ahí vemos en el mapa, por ejemplo, que estamos viendo a continuación, el reino de Judá, que es el reino que está en la parte de abajo, en la parte sur, ¿no? El reino de Israel, que tiene su capital ahí en Samaria, y Siria, ¿no?, que estaba gobernada por Resín, rey de Siria, ¿no? Y hay una parte que aquí quisiéramos resaltar, cuando dice, y vino la nueva a la casa de David, ¿no? Se le conoce así a la casa de David porque Acaz era un descendiente del rey David, ¿no? Y dice ahí, y se le estremeció el corazón, y el rey se llenó de miedo, ¿no? Bueno, aquí podríamos nosotros reflexionar sobre esta situación, ¿no? El miedo nace cuando se rompe la relación con Dios. Cuando nuestra relación con Dios se rompe, se resquebraja, entonces aparece el miedo. Entonces, ese estremecimiento del corazón que aquí siente Acaz y el pueblo después, es un resultado de algo más profundo, ¿no? Es el resultado de algo que sucede a nivel espiritual, que dice acá, se le estremeció el corazón y el rey se llenó de miedo. Y el corazón de su pueblo también, ¿no?, se asustó. El líder, al tener miedo, obviamente arrastra a sus súbditos, ¿no? Y aquí lo pone de una manera gráfica, dice, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Es decir, que el miedo fue tan profundo, así como cuando viene una tormenta, ¿no?, y sacuden los árboles con fuerza, ¿no? De manera que de esa manera describe el profeta el miedo, el terror que sentía el profeta, el rey Acaz, ¿no? Satanás, si estamos unidos a Dios, él no nos puede hacer frente. Claro. Pero si es que nos separamos de Dios, por el pecado es cuando él nos puede vencer. Por eso que su primer trabajo siempre va a buscar separarnos de Dios. Y eso era el caso de Acaz. Él estaba separado de Dios. Y cuando uno está separado de Dios, como usted dijo, viene el temor. Eso lo pasó a Adán, ¿no? Cuando pecó, inmediatamente se escondió. Belsasar, ¿no? Cuando vio la mano que escribía, las piernas chocaban una contra la otra. Pero la Biblia dice que el justo habita confiado. Como dijo David, aunque ande en valle de muerte, no temeré mal alguno, ¿verdad? Entonces, la lección para este tiempo es que no nos separemos de Dios, porque al separarnos de Dios, allí es que la conciencia nos va a acusar y vamos a tener temor inmediatamente. Tenemos allí un párrafo del Espíritu de Profecía que nos confirma esta verdad. Mensajes Selectos, tomo 1, la página 399, nos dice que por el pecado el hombre ha sido separado de la vida de Dios. Y como nos ha separado, es allí cuando somos presas fáciles del enemigo. Así, aunque Dios lo ama, no puede impartirle con seguridad los dones y bendiciones que desea conferirle. Entonces, queridos hermanos, si Satanás logra separarte del poder de Dios, entonces por más que Dios quiera usarte, quiera bendecirte, no va a poder. La promesa es que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y les defiende. Pero si nosotros no estamos temiendo a Dios, no estamos obedeciéndole, entonces no vamos a gozar de la protección divina y es ahí cuando vamos a ser presa fácil del enemigo. Por eso es que no nos separemos de Dios. Esa es la lección. El Señor dice, separados de mí, nada podéis hacer. Estando unidos a ese guerrero, podemos vencer a esos enemigos cercanos y seremos más que vencedores, hermano Ismael. Así es, ¿no? El Señor nos dará la victoria en la medida que estemos en comunión con Él, ¿no? En comunión con Él. Ese es el secreto del cristiano, el secreto del creyente. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, la segunda pregunta. Dice la segunda pregunta, a ver, pastor, usted nos va a ayudar con la respuesta. Dice, ¿qué mensaje directo le transmitió el profeta Isaías al rey Acaz acerca de la amenaza de invasión por parte de los reinos de Israel y Siria? ¿Qué señal estuvo dispuesto a dar Dios para confirmar su palabra? Hemos tratado de adaptarla a su pregunta para que lleve la secuencia. Ya vimos en la pregunta número 1 esta alianza, ¿verdad? De los enemigos. Y obviamente cuando uno solamente tiene un enemigo, pues desde ya se requiere un esfuerzo para vencerlo. Y mucho más si son dos. Claro.
Entonces vamos a ver que Dios le manda a través de Isaías un mensaje de esperanza, un mensaje de consuelo. Le manda a ir con su hijo, ¿no? Ahí tenemos la lectura bíblica donde podemos encontrar que se le manda que vaya con su hijo y podemos ver ahí en la imagen que hemos preparado a Isaías. Ahí tenemos a Siar-Jasub, que era el hijo de Isaías, y tenemos al rey Acaz. Se le manda que vaya junto al arroyo y ahí se le da ese mensaje de esperanza, de decir, no tengas temor porque si bien se han aliado contra ti, están conspirando, pero ellos no van a salir victoriosos. Confía en el Señor, pero la pregunta es cómo iban a confiar si es que Acaz estaba mal con Dios, no estaba a cuentas con el Señor. Pero a pesar de eso, vemos que Dios le da un mensaje de esperanza. A pesar que estás mal, yo estoy dispuesto a ayudarte, estoy dispuesto a darte la mano y no tengas temor. Primero que todo vemos ahí cuando dice con tu hijo Siar-Jasub. Siar-Jasub justamente significa un remanente volverá. Con eso se le estaba diciendo a través de Siar-Jasub que la acompaña a Isaías, y con ese nombre de esperanza le estaba diciendo no temas porque Dios tiene un remanente. A pesar que probablemente Dios permita que te ataquen, pero hay un remanente. Ese es un mensaje de esperanza. Luego le dice, guarda y repósate, no temas. Dios le pide confiar, que no tenga temor, porque Dios, a pesar, como repito, que estaba en desobediencia, Dios estaba dispuesto a ayudar. 2 cabos de tizón que humean. Esta es una figura para explicar que si bien estos reyes aparentaban grandeza, fortaleza, le amenazaban, Rezín y Peca, realmente no tenían poder, estaban por apagarse, eran tizones solamente que humeaban. Eran tizones que humeaban, que daban humo solamente, que no alumbraban. Exactamente. Y ahí también podríamos quizá reflexionar en que cuando uno tiene miedo y está separado de Dios, nosotros tendemos a sobreestimar los peligros. Cuando uno está separado de Dios, al enemigo tú lo ves gigante y a Dios lo ves chiquito. Y esa subestimación justamente nos lleva a tener temor, claro, a estresarnos, a deprimirnos, claro, a preocuparnos, porque no confiamos, ¿no?, claro, en el poder de Dios. En cambio, si es que estamos unidos a Dios como David, dijo, este gigante no es nada, dijo eso. Lo veo como un enano. Exactamente, si un oso le ha vencido a un león, no va a hacer nada, porque estaba con Dios. Y digo, vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Pero eso cuando uno está con Dios, ¿verdad? En paz con Dios, ¿no? Muy bien. Según el cuadro también encontramos que esta alianza tenía una mala intención. Ellos querían reemplazar a Acaz, que no se sometía a ellos, y querían poner un rey títere que se sirva a los intereses de esta alianza. También el anuncio de parte de Dios era que este plan iba a fracasar. Efraín será quebrantado, y así fue. Vamos a ver que eso se cumplió luego, ¿no? Entonces Israel, las 10 tribus del norte con su capital Samaria iban a ser destruidos. Y luego le dice, si no creyeres, no permaneceréis. Entonces siempre las promesas son condicionales, están a condición a que creamos. Si no creemos, pues vamos a perecer. Si creemos, recibimos la bendición, pero si es que no, estamos dispuestos a perecer. Por otro lado, Dios, como conocía el corazón duro del rey Acaz, Dios en su amor, en su extensión de misericordia, Él dice, voy a darle una señal, una manifestación de que estoy con Él. Por eso Dios le ofrece, Dios mismo de sí se ofrece darle una señal. Estuvo dispuesto a darle una señal. Cosa que no es muy usual en Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando Jesús viene a esta tierra, Él, en una curación del hijo de un centurión, me parece, si mal no recuerdo, le dice, si no viereis señales y milagros, no creeréis. Claro, la generación adúltera, perversa, pide señal. Pide señal, le dijo, ¿no? Pero señal no será dada, dijo. Claro, entonces la tendencia del Señor más bien es que creamos con una fe sencilla, genuina, como la de un niño, y la señal, si es la voluntad de Dios dársela, es para simplemente reforzar o afianzar tu fe, ¿no? Claro. Pero no es que primero viene la señal y después te pide el Señor que creas. Pero, sin embargo, aquí es diferente, ¿no? Exacto. ¿No? ¿Por qué, pastor, ahí? Dios conocía el corazón, ¿no?, de este hombre que estaba temeroso y que no creía, era incrédulo. Entonces dijo, tal vez mediante una señal pueda creer, porque en la Biblia encontramos casos de personajes que dudaron y Dios le dio señal. Por ejemplo, tenemos a Moisés, ¿no? De cuando
Cuando dijo, mete tu mano adentro y salió con lepra, luego se quitó la lepra, entonces era una señal. Gedeón, ¿no? Entonces Dios lee el corazón, ¿no? Ve tu intención, ¿no? Dios conoce el corazón, conoce las intenciones, conoce la sinceridad, conoce si hay fe o no hay fe, ¿verdad? No hay fe, claro. Y de acuerdo a eso se adapta. Entonces vemos como Acaz era incrédulo. Dios le dice, pídeme una señal, la que tú quieras, sea de arriba del cielo, de abajo del abismo, la que tú quieras, yo estoy dispuesto a darte. Claro. Lo que tú quieras. Qué interesante, ¿no? Esa buena disposición de Dios. Vamos a ver que el Espíritu Profecía nos dice que en estos días nosotros también no debemos temer. Ahí tenemos en el Espíritu Profecía los escritos que nos dicen que no debemos temer. ¿Por qué? Porque también, hermano Ismael, vienen, dice ahí, según estos párrafos que hemos puesto, dificultades grandes vienen a la tierra, ¿verdad? Y dice que Satanás aparentemente va a vencer, pero no, Dios tiene el control. Por eso Hebreos 13:6, lo vamos a dar lectura, está subrayado ahí en el párrafo, dice, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Así que hermanos que nos escuchan en esa lección, tenga esa confianza, no tenga temor, aférrese a Jesús, confíe en Él, séale fiel y no tenga temor, así usted tenga amenazas de donde sea que tenga. No tengamos temor porque Dios está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Verdad? ¿No? También el Señor en ese contexto nos invita a pedirle algo hoy, ¿no? Dios está más dispuesto a darnos su Espíritu Santo de lo que los padres lo están a dar buenas dádivas a sus hijos. Su promesa es la siguiente: pedid y se os dará. Todos los hombres que tienen hambre y sed de justicia serán hartos, es decir, saciados. Amén. Entonces, hermano Ismael, nosotros que somos padres de familia, sabemos que cuando un hijo tiene una necesidad, nosotros estamos dispuestos a darle. Mucho más está dispuesto nuestro Dios a darnos el Espíritu Santo. Aún más dispuesto que en esos días que le dice a Acaz, pídeme la señal que tú quieras, yo te lo voy a dar. Hoy en día Dios también está dispuesto a darnos su Espíritu Santo, y la reprensión de Dios dice, hasta ahora nada habéis pedido. Nada habéis pedido. Entonces, apreciados hermanos, le invitamos, el Señor, al igual que le dio esa propuesta a Acaz, le dijo a Acaz, pídeme lo que tú quieras, yo te voy a dar, así también nosotros pidámosles al Señor. Ayudémosle a Dios que nos ayude a pedir como conviene, porque a veces también no sabemos pedir como conviene, pero pidámosle a Dios su ayuda, pidámosle su Espíritu Santo, pidámosle lo espiritual, y lo demás también será añadido. Buscad en primer lugar el reino de Dios y su justicia, pero vayamos a Él, velo adentro, donde está nuestro intercesor, y presentémosle nuestra demanda, que Él estará dispuesto a concedernos. Vamos a pasar ya a la segunda parte de nuestra lección, el fracaso de Judá. Pregunta número 3, hermano Ismael, nos dice, ¿cuál fue el significado de la señal de la Virgen mencionada en Isaías 7:14? ¿Cómo se cumplió esta profecía en el Nuevo Testamento? Bueno, aquí viene algo interesante, ¿no? Resulta de reflexión también para nosotros. Siguiendo la hilación de lo que habíamos visto en la pregunta anterior, ¿no? Dios le ofreció a Acaz darle una señal, ¿no? Darle una señal. Pero Acaz dijo algo, puede malentender. Dice ahí, Acaz dijo, no pediré señal, ni tentaré a Jehová, ¿no? Aparentemente se pone un poco religioso, un poco piadoso. Y se puede pensar de que qué bueno este hombre, ¿no? Qué piadoso este hombre. Qué sincero, muy respetuoso de Dios, ¿no? Pero en realidad no es que era muy respetuoso de Dios, ni temeroso de Dios, sino que estaba negándose a confiar en Dios con una falsa humildad, ¿no? En realidad él ya tenía en su cabeza la idea de hacer una alianza con este reino asirio, ¿no? Por lo tanto, no estaba dispuesto a recibir una señal de parte de Dios, porque eso significaba sentirse comprometido a obedecerle a Dios, ¿no? A obedecer esa señal. Entonces dijo, mejor para poder librarse quizá de este momento incómodo en que lo puso Isaías, dijo, no pediré señal, le dice a Isaías, ¿no? Tampoco voy a tentar a Jehová, ¿no? Y entonces Isaías lo reprende a Acaz por su incredulidad con estas palabras o con esta pregunta, ¿no? Le dice, ¿no os basta con cansar a los hombres, que también cansáis a mi Dios? ¿No? Y allí le introduce
el texto que tiene una aplicación no solamente para los días de Acaz, sino tiene una aplicación que trasciende el tiempo y llega hasta nuestros tiempos y que se cumplió con el nacimiento de Jesús, ¿no? Cuando le dice, he aquí que la Virgen concebirá, ¿no? Se refiere a esa profecía mesiánica donde anuncia la manera en que nacería el Hijo de Dios en esta tierra, ¿no? Y bueno, esta profecía, a pesar de que demoró en cumplirse 700 años, pero también tiene un cumplimiento para esos tiempos, ¿no? Porque decía la profecía que antes que ese niño sepa desechar lo bueno y lo malo, los reinos que estaban en contra del reino de Judá iban a ser caer. Destruidos, o iban a caer, ¿no? Y eso pasó, ¿no? Porque nació un niño allí, probablemente en la casa de Acaz, ¿no? Que conocía el rey, y antes de que ese niño pueda crecer, esos reinos cayeron, ¿no? ¿Cuándo fue que cayeron estos reinos? Parece que solamente hubieron 10 años de diferencia entre uno y otro, ¿no? Según los comentadores, la profecía fue dada por el año 734 a.C. aproximadamente. Entonces, 2 años después, 732, cae Damasco, cae Siria, ¿no? Y justamente un niño dice que comienza a pronunciar sus primeras palabras, comienza a tener conciencia a partir de los 2 años. Por eso, antes que el niño sepa desechar entre lo bueno y lo malo, o sepa hablar, entonces allí caerá tus enemigos. Y 10 años después, 722 antes de Cristo, cae también Samaria. Entonces le dice, mira, la promesa es, ¿no? Van a caer, así que pero son tizones, ¿no? Están por caer, no tengas temor. Y en el nombre mismo que se le da a ese niño que dice Emanuel, ¿no? Había la promesa de que Dios estaba contigo, no te preocupes, ¿no? A pesar de cómo vives y cómo estás, pero el Señor te ofrece su presencia para que en realidad puedas confiar en Él. La última parte del texto también dice algo interesante. Decía ahí textualmente, Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día en que Efraín se apartó de Judá. Esto es al rey de Asiria. En realidad Dios iba a tomar como instrumento de juicio, no solamente para destruir a los enemigos de Judá, que era Israel y Siria, sino también para poder castigar la incredulidad del pueblo de Judá. Y lo iba a tomar como instrumento de juicio al rey de Asiria, ¿no? En realidad esa parte es la que también se cumpliría más adelante, ¿no? Eso lo vamos a ver en las preguntas que siguen. Y vamos a profundizar en ese detalle, cómo es que se cumple esta profecía mesiánica. Y es interesante que la misma palabra del Señor lo aclara. El Evangelio según San Mateo capítulo 1, versículos 18 y 22 nos dice lo siguiente. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta Isaías, ¿no? Cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Es interesante cómo la promesa mesiánica se cumple tal como estaba predicho. La Virgen concebirá. Humanamente hablando es imposible, sobre todo en ese contexto, ¿no? Ahora la ciencia ha avanzado más que una virgen conciba, ¿no? Claro. Es imposible, pero en esos días fue así. Dice, hablando de esa encarnación, el deseo de toda la gente dice, el Rey de Gloria se rebajó a vestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Rehuyó toda ostentación externa. La Virgen concibió, nació en Belén, nació en un pesebre, se cubrió de lo más humilde, ¿no? De lo más humilde, porque él quería que le sigan no por la grandeza, no él hubiese podido venir como un príncipe, pero él no quería llamar la atención. Él quería que le sigan, ¿por qué, hermano Ismael? Claro, dice el deseo de toda la gente es por la belleza de la verdad, ¿no? Entonces es interesante también notar que él utiliza lo más frágil que hay en este mundo y lo más débil que hay en este mundo, ¿no? Entonces el Señor usó a un bebé, ¿no? Para poder venir a este mundo. ¿Por qué no vino, por ejemplo, ya de una edad madura, ¿no? Pero escogió el camino por el cual vienen todos los hombres a esta tierra, ¿no? El ser un bebé frágil, dependiente. Un bebé no puede hacer las cosas por sí solo, ¿no? Depende absolutamente de sus padres. Entonces Jesús en su humanidad dependió humanamente de su padre, de su madre, ¿no? Y en esa fragilidad y en esa aparentemente debilidad Dios escondió el misterio de su poder, ¿no? Así es. Entonces usted mencionó algo
una palabra muy interesante, misterio, ¿verdad? Ujú. Es un misterio cómo es que en el vientre de María Dios le preparó cuerpo. Al contemplar la encarnación de Cristo en la humanidad, quedamos atónitos frente a un misterio insondable que la mente humana no puede comprender. Mientras más reflexionamos acerca de él, más extraordinario nos parece. Cuán vasto es el contraste entre la divinidad de Cristo y el impotente bebecito del pesebre de Belén. La divinidad y la humanidad se hallaban combinadas misteriosamente, y el hombre y Dios fueron uno solo. En esta unión es donde encontramos la esperanza de la raza caída. Así que la advertencia es clara, queridos hermanos. No tratemos de explicarlo con nuestros argumentos, con nuestros razonamientos, de una manera científica. No, porque está revelado lo que está revelado, que se le preparó cuerpo en la Virgen María, pero más allá no vayamos de lo que está revelado. Un día, como dijo el hermano, Dios nos aclarará en el cielo, pero no debe quedarnos duda alguna que Jesús fue verdaderamente Dios, fue verdaderamente hombre. O en la ilustración del sueño de Jacob, esa escalera mística, ¿no? Y el extremo que llega al cielo representa la divinidad. Solo uno igual a Dios podía redimirnos. La ley exigía que uno igual a Dios, un ángel no era suficiente. Por otro lado, el otro extremo tenía que llegar hasta la misma tierra y tocar la tierra. Si faltaba un peldaño, no podía redimirnos. Por eso representa la naturaleza humana. Entonces, fue verdaderamente Dios, verdaderamente hombre. Es ver a Dios, ver a hombre. Y lo interesante es que esas dos naturalezas se combinaron en un solo ser, una sola persona, la persona de Jesucristo. No fueron dos personas, ¿no? Una sola persona, y eso es lo misterioso. Claro. Cómo se combinaron esas dos naturalezas. Entonces, según el cuadro que tenemos allí, el misterio de la piedad, que dice Pablo, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que cuando la Virgen iba a concebir, es Dios manifestado en carne. Ya dijimos que es incomprensible. Cubrió su gloria para que podamos verlo, vino con 4000 años de degradación, vino semejante a los judíos en sus facciones, era tan similar, tan igual físicamente a los judíos que Judas tuvo que darle un beso aún para distinguirlo de sus demás discípulos. Sin embargo, hay que aclarar aquí también que si bien era verdaderamente hombre, de Jesucristo es el único ser que en las Escrituras se le denomina el santo ser, según Lucas 1:35. Pero usted bien podría decir, pues obvio era Dios, ¿cómo no va a ser santo? Pero aquí no se está refiriendo a su divinidad, aquí se está refiriendo a su humanidad, a su naturaleza humana. Cuando él iba a nacer, ¿verdad? Se anuncia este santo ser que nacerá. Y por eso que el Espíritu de Profecía en Señales de los Tiempos, el 16 de enero de 1896, nos dice, la humanidad de Cristo se llama el santo ser o aquella cosa santa. Es la humanidad, no la divinidad de Cristo. La humanidad de Cristo fue santa, por eso es el santo ser. El registro inspirado dice que de Cristo, Él no hizo pecado, no cometió ningún acto de pecado, no conoció pecado por cuanto no pecó. Y algo muy interesante, y en él no había pecado. Primera de Juan 3, 4 y 5, cuando da la definición de pecado, el versículo 5 dice, y en él no había pecado, no había pecado en él, no existió pecado en Jesús. Él era santo, inocente, inmaculado, apartado de los pecadores. Sin embargo, él habitó entre nosotros. Pero usted puede decir, pero es lo mismo, no había pecado en él porque no pecó, no decidió pecar. No obstante, mire lo que dice Exaltada Jesús, página 339. Dice, él nació sin la menor mancha de pecado. Y esta es una cita muy interesante porque dice que Jesús nació de nacimiento, fue sin mancha de pecado. De ningún otro ser humano se dice que haya nacido sin mancha de pecado. Y usted, hermano Ismael, decía algo muy importante que yo también me meditaba en esto. Cuando decía, ¿por qué Jesús no vino a redimirnos ya siendo un niño, un adolescente, un joven? ¿Por qué tuvo que venir como bebé? Es que justamente el problema de la humanidad comienza desde nacimiento. Porque Jesús dijo, lo que es nacido de la carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu. Y Jesús nació del Espíritu. Claro. Él no nació de la carne, no nació de voluntad de varón.
En cambio nosotros sí nacemos de la carne. Jesús nació del Espíritu. Por eso que Él vino a redimirnos desde nacimiento. Por eso vino como bebé, porque nuestro problema empieza ahí, desde el nacimiento. Si no hubiera sido, como dice el texto aquí, santo, inocente, inmaculado, perfecto, tanto así que Jesús, por sus mismas palabras, Él dice, ¿no? El príncipe de este mundo viene a mí y Él nada tiene en mí, ¿no? Es decir, no había pecado. No me puede imputar de nada, ¿no? Exactamente. No me puede reprochar de nada porque Él tenía la conciencia limpia y la integridad perfecta, absolutamente, ¿no? De manera que si no hubiera sido así, no hubiera sido la ofrenda perfecta de expiación que necesitaba el ser humano para ser redimido y ser rescatado, ¿no? Por eso Él es el unigénito, es único en su especie, ¿verdad? Claro. Si bien tomó sobre sí nuestras debilidades, tomó sobre sí nuestra naturaleza caída, con 4000 años de degradación, sin embargo Él es el santo santo ser, ¿verdad? Y la sierva cuando hablamos de la naturaleza de Cristo, dice, quitaos el calzado de vuestros pies, porque es algo sagrado. Y no dejen la mínima impresión en la mente de otros de que Jesús tuvo alguna mancha de pecado. Alguna mancha de pecado. Claro. Y no, Él nació, dice, o sin alguna mancha propensión al pecado. Sí, alguna propensión, dice, la desobediencia, Claro. ¿verdad? Entonces, bueno, nos quedamos con el escrito está. Y de esa manera, entonces, hermano Ismael, se cumple la profecía de Isaías que decía, la Virgen concebirá y concibió. Dios con nosotros, ahí en Emmanuel, se manifiesta juntamente esas dos naturalezas, divina e humana. Y humana, ¿no? Y ahí también habría que precisar ese significado que le da, o ese nombre simbólico que le da, ¿no?, a ese niño que nacería años después, Emmanuel, ¿no? Dios con nosotros simboliza a ese Dios que quiere estar presente en nuestra vida, ¿no? No es un Dios distante, no es un Dios alejado de nuestras vicisitudes, de nuestras luchas, de nuestros conflictos, ya que estamos hablando en el contexto de enemigos y sabemos que el ser humano tiene enemigos. Por lo tanto, Dios no es un Dios que nos mira de arriba, de lejos y simplemente pasivamente espera que obedezcamos, ¿no? Sino que Él se humanó, Él se encarnó, Él vino a caminar entre nosotros y para darnos también un ejemplo, ¿no? Y para hacer la ofrenda perfecta para la redención de nuestro pecado, ¿no? Entonces, ese Dios con nosotros representa a ese Dios que camina, que quiere caminar al lado de nosotros cada día y que desea que lo invitemos cada día también. Exacto. ¿No? Justamente meditando en eso, hermano Ismael, siempre ha sido el plan de Dios estar cerca de nosotros. Claro. Por eso que creó el Edén. El Edén era el primer santuario donde Dios visitaba continuamente, pasaban los sábados con Jesús. Claro. Pero por el pecado fueron expulsados del Edén, pero siempre ellos iban a adorar a la puerta del Edén. Y luego Dios dice, me harán un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Ahí tenemos Emmanuel, Dios con nosotros, habitaré en medio de ellos. Pero para hacerse más cercano, dice el Evangelio según San Juan, y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros, habitó con nosotros. Entonces, ese Verbo, que es nuestro Señor Jesucristo, para estar más cerca, para que se cumpla Dios con nosotros, se cumple con su encarnación. Él viene y planta su tienda con nosotros, como en una batalla militar cuando los ejércitos plantan sus tiendas para hacer la guerra. Jesús vino y estuvo aquí y vino a ser nuestro general, nuestro capitán en la guerra, a vencer al enemigo. Vino aquí en el mismo campo de batalla. O sea, no fue un general que simplemente de su oficina oval celestial, él diseñó la estrategia para vencer al enemigo, sino que él viene y se la juega, como se dice, ¿no? Exacto. Y adelante, como David. Por eso David era querido por sus soldados, porque él lideraba, iba a lo más recio de la batalla. Claro, entonces eso es significativo de poder él vino entender. Y habitó con nosotros. Y hoy dice a través del Espíritu Santo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero lo más hermoso, hermano Ismael, es que el propósito original, cuando ya se termine la batalla, cuando ya estemos al final, dice que la morada de Dios estará aquí con nosotros. El tabernáculo de Dios estará con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Qué bonita esperanza. La tierra se volverá el cielo, ¿no? Exactamente. Porque el cielo es el lugar donde está Dios. Y si Dios va a venir a vivir aquí, su tabernáculo va a estar aquí en la tierra, entonces la tierra se convertirá en el nuevo cielo, ¿no? Dios con nosotros. Por eso Emmanuel, dice Dios con nosotros. Esa alabanza, sí es un cielo aquí, ¿no? Exactamente. ¿No? Bien, vamos a pasar a la pregunta 4. ¿Cómo describe Isaías el juicio de Dios contra Judá a través de Asiria? A ver, pastor. Gracias. Esa pregunta también lo hemos adaptado para ser más específicos,
para ser más pertinente le hemos puesto Judá, porque en sí aquí, según Isaías 8, versículos 7 al 10, vamos a ver que Isaías está describiendo el juicio contra Judá a través de Asiria, ¿no? Vamos a recordar nuevamente el mapa que usted había iniciado hace un momento, lo había explicado. Tenemos allí en la parte inferior de su pantalla, tenemos al reino de Judá, que era el reino del sur. Ahí tenemos su capital, Jerusalén. Más abajo estaba Egipto, ¿no? Y ahí está Jerusalén, que al norte está Samaria, que había sido parte de un solo reino, pero luego se separaron. Y eso era parte del reino de Israel, o de las 10 tribus del norte, o también se le conoce con el nombre de Efraín. Este reino de Israel, con su capital Samaria, se une a Siria, con su capital Damasco, y estos dos luchan contra el reino de Judá. Por eso dices enemigos vecinos. Pero vamos a ver que el reino de Judá había tomado alianza con Asiria, y vemos en la parte nororiental, en la parte superior de su pantalla, aproximadamente por ahí se encuentra Asiria, con su capital Nínive. Entonces, estos asirios, vamos a ver que van a ser aliados en primer lugar del reino de Judá para defenderlos de Siria y del reino de Israel, pero que luego vamos a ver que le va a entrar la ambición a estos asirios y van a querer castigar a Judá, van a querer invadir a Judá. Eso lo vamos a ver más cuando lleguemos a la siguiente pregunta, la pregunta número 5. Pero vamos a explicar ahora las palabras de la profecía de Isaías capítulo 8, versículos 7 al 10. Dice la frase bíblica: el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos. En la profecía vamos a encontrar que los ríos siempre representan a gente, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces eso significa que Dios usará al rey de Asiria como instrumento de juicio. Y dice que el rey asirio, cuando vino en su campaña contra Judá, ya cumpliendo esta profecía, dividió su ejército, y una parte del ejército mandó a Egipto y otra parte a Judá. Y para Judá nomás fueron más de 200,000, porque en una noche nomás ya había matado a 185,000, por eso representa las aguas. Ahí el ejército asirio era muy numeroso, muy extenso. Y luego dice: y pasando hasta Judá, inundará y llegará hasta la garganta. Vamos a ver que Asiria va a ser un instrumento de Dios para castigar. Ya dijimos Asiria en primer lugar, que estaba más cerca a Asiria, luego sigue bajando, va a castigar a Samaria o al reino de Israel, y luego de haber conquistado esos dos, Asiria, como dice aquí, pasará. Se va a llenar de ambición, y a su ex aliado va a tratar de conquistarlo. Por eso dice, pasando hasta Judá, inundará y llegará hasta la garganta. Eso significa que la invasión será tan grave que Judá casi caerá por completo. El cuerpo, cuando uno comienza a introducirse a las aguas del mar o de una piscina, primero comienza con los pies, hasta que poco a poco va metiéndose a más profundidad, ¿no? Entonces inundará casi, dice, por completo, pero solamente hasta la garganta. Y vamos a ver que eso tiene un significado muy interesante, que no iba a ser por completo. Dios no iba a permitir que Judá sea destruido por completo, aún le iba a dar tiempo de gracia. Luego dice: llenará la anchura de tu tierra, oh Emanuel. Entonces, a pesar que hay juicio que iba por toda la anchura casi de Judá, sin embargo, al mencionar Emanuel, ahí nos da una esperanza, que la presencia de Dios aún iba a estar con Judá cuando sea castigado. Y vamos a ver que esos todavía son años después. Se menciona Emanuel porque la presencia de Dios aún iba a estar con el pueblo de Judá. Luego dice: reuníos pueblos y seréis quebrantados. Vamos a ver que las naciones que se levanten contra el plan de Dios serán derrotadas. Y vamos a ver que había esa alianza entre Siria e Israel, pero se reunieron estos pueblos, pero fueron quebrantados, porque el propósito de Dios es el que tiene que prevalecer. Luego dice: tomad consejo, proferid palabra, y no será firme toda estrategia humana que no considera el plan de Dios, que quiere oponerse al plan de Dios, está destinado a fracasar. Por más que aparentemente haya tecnología, haya fuerza, si es que este plan no está conforme al propósito de Dios, va a fracasar. Dice: porque Dios está con nosotros. Emanuel, la presencia de Dios garantiza esperanza y victoria final. Ahora bien, ¿cómo y cuándo se cumple esta profecía, hermano Ismael, cuando dice que solamente
que Asiria iba a ser usado como instrumento de Dios, iba a pasar, iba a tratar de inundar a Judá, iba a llegar hasta la garganta. ¿Cuándo se cumple esta profecía? Coméntenos, por favor. Claro, esta profecía se cumple ya no en los tiempos del rey Acaz, ¿no? El rey Acaz ya se murió y viene su hijo a gobernar, el buen rey Ezequías, ¿no? El buen rey Ezequías. Y en ese tiempo fue donde vino el rey de Asiria, ¿no? Para sitiar a Jerusalén y para querer tomarla, ¿no? Y ahí dice el texto de En Profetas y Reyes, la página 261, llegó finalmente la crisis que se esperaba desde hacía mucho porque estaba profetizado. Y todo lo que está profetizado se cumple, ¿no? Tarde o temprano. Porque la palabra de Dios es cierta. No se echa, dice, en vano la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tarde o temprano se cumple. Y específicamente se cumplió cuando Sennacherib, ¿no? Era el rey de Asiria, viene y las huestes de él que estaban a su mando invaden la tierra de Judá. Y parecía, dice el texto, que nada podía ya salvar a Jerusalén de la destrucción completa. Pero había la salvedad en la profecía, que decía no que iban a ahogarse, sino que iban a ser inundados hasta la garganta por esos ríos que representaban las fuerzas enemigas, el poder bélico de Asiria, pero solamente hasta la garganta. Era, ¿no?, una advertencia, ¿no? Era una advertencia, nada más. O sea, miren lo que les puede pasar, ¿no? Claro. Entonces, solo hasta la garganta. ¿Y cuándo se cumplió eso de solo hasta la garganta? Sí, eso creo que en una lección posterior se va a explicar, ¿no? Porque es un tema muy, muy bonito, muy interesante. Cuando Ezequías, que si bien fue hijo de un rey infiel como Acaz, Ezequías fue uno de los mejores reyes que ha existido, ¿no? Ahí no se cumple de tal palo, tal astilla. No se cumple. Ese dicho popular. Exactamente. Ezequías se caracterizó por ser un rey muy fiel. Cuando Sennacherib le manda estas cartas, ¿no?, de amenaza, él lo pone delante de Dios, clama a Dios, confió en Dios, y vamos a ver que se cumple la liberación. Lo que dice Profetas y Reyes, dice: esa misma noche se produjo la liberación. Salió el ángel de Jehová e hirió en el campo de los asirios 185,000. Y entonces vamos a ver que se cumplió solo hasta la garganta, porque como les decía hace un momento, era una advertencia, que si ellos siguen en el camino de la infidelidad, iba a venir algo peor, y así fue, porque siguieron y luego vino Babilonia, y no solamente fue hasta la garganta, sino que los ahogó y se los llevó cautivos. Se los llevó cautivos por varios años, ¿no? Exactamente, ¿verdad? Claro. Son advertencias, por eso que, hermanos, hoy en día también Dios nos manda pruebas, hoy en día también Dios permite muchas veces castigo. La Biblia dice en Apocalipsis 3:19, yo reprendo y castigo a los que amo. Sé celoso y arrepiéntete. Dios estaba permitiendo esto para reprender a Judá, para que tal vez a través de esto pueda reconocer, ¿verdad? Y pueda arrepentirse. Hoy en día, hermano, también muchas veces nosotros pasamos por pruebas, como Job lo pasó, pruebas terribles, pero debemos saber que hay un propósito positivo detrás de ello. Si tú, querido hermano que me escuchas, estás pasando por un momento muy difícil en la salud, puede ser en la economía, en el estudio, en el trabajo, no sé, en una relación familiar, no sé, en cualquier aspecto de la vida que parezca muy difícil, déjame decirte que hay una promesa, que Dios no nos va a probar más de lo que podamos soportar. Por eso allí en 1 Corintios 10:13 recordamos la promesa, dice: no os ha sobrevenido ninguna prueba que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la prueba la salida para que podáis soportarla. Qué hermosa promesa, apreciados hermanos, que Dios nos probará solamente hasta la garganta. Mi madre siempre decía ese refrán, que Dios aprieta a veces la garganta, pero no ahorca, hasta cierto momento nomás lo permite, ¿no? Así que confía, querido hermano, levántate, confía, porque el Señor no va a permitir la derrota total, el fracaso total. Después de la noche viene el amanecer, así que confiemos en el Señor, hermano Ismael. Claro. Vamos a pasar entonces ya, hermano Ismael, a la pregunta 5, que tiene relación, ¿no? Tiene relación con la pregunta 4, quizás en el orden cronológico es un poquito antes que la 4, ¿verdad? Pero tiene ahí su significado, ¿verdad? La pregunta 5 dice: ¿cuál fue la advertencia de Isaías sobre la alianza de Judá con Asiria y cómo afectó la confianza del pueblo en Dios? Claro, coméntanos, por favor. Vamos a retroceder un poquito y
Entonces aquí en el caso del pueblo de Judá, el Señor le advirtió a través del profeta Isaías algo interesante. Por ejemplo, primero la advertencia viene para el profeta, ¿no? Para el profeta mismo. Porque él dice, el profeta escribe ahí, Isaías dice, Jehová me enseñó, ¿no? Porque Isaías era igual un ser humano, sujeto también a debilidades y a errar, ¿no? No era infalible, no era perfecto en su absolutamente, en el amplio sentido de la palabra, entonces podía errar. Y el Señor le advierte también a él, le dice, Jehová me enseñó que no caminase como este pueblo. ¿Y cuáles eran los caminos de ese pueblo? ¿Cuáles eran los caminos sobre los cuales el Señor le está advirtiendo que no camine? Era la tendencia de ese entonces era buscar la alianza, ¿no? La alianza con el más poderoso. Entonces le dice el Señor a Isaías, no te vayas a contagiar también de esa tendencia de buscar o de caminar por ese camino, de buscar la alianza con naciones vecinas o con reinos poderosos, ¿no? Entonces no vayas a seguir por ese pensamiento político del pueblo de buscar seguridad en Asiria. Segundo le dice, no llaméis conspiración lo que ellos llaman conspiración. Quizá la palabra conspiración era una de las palabras más usadas en esos tiempos, ¿no? Todo el mundo estaba temiendo que alguien conspirase contra ellos, ¿no? Los que, por ejemplo, estaban a favor de la política de ser amigos del rey de Asiria, decían que los que estaban del otro lado, los amigos del norte y de Siria, pues conspiraban contra ellos. Entonces le dice el Señor a Isaías, evita caer en el temor colectivo que los lleva a buscar ayuda militar humana, ¿no? No llames conspiración a todo lo que ellos llaman de esa manera, ¿no? Más bien le dice, santificad a Jehová, Él sea vuestro temor. Y aquí hay algo interesante que tiene ya una aplicación para nosotros, ¿no? Para poder vencer los miedos, no se vencen con fuerza de voluntad, ni con disciplina propia, ¿no? Los miedos se vencen restableciendo la relación con Dios. Volvemos al inicio, ¿no? A lo que habíamos dicho al inicio, ¿no? Cuando los miedos aparecen, cuando se rompe la relación con Dios. Y los miedos de alguna manera se van a diluir cuando nosotros restablezcamos nuestra relación con Dios. Y aquí eso está diciendo a través del profeta. Dice, santificad a Jehová, vuélvete en paz con Dios, que Él sea vuestro temor. Si los hombres temen a Dios, no tienen por qué temer a los hombres, ¿no? Dice ahí, Él será, ¿por qué? Por santuario. ¿Qué es un santuario? ¿Qué era el santuario en el pasado? Un lugar de encuentro. Un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar también de seguridad, de protección. De confianza. De confianza, de santidad, ¿no? Entonces, eso va a ser el Señor cuando lo busquemos a Él, cuando le invitemos a nuestra vida, cuando le abramos la puerta de nuestro corazón, de nuestra conciencia a Dios, el Señor va a darnos paz, ¿no? Va a darnos paz internamente en el corazón, ¿no? Y entonces Él va a ser nuestro santuario. Dios será por refugio para los fieles, pero para los que no quieren creer, va a ser todo lo contrario. No va a ser un santuario, sino va a ser, ¿qué cosa dice ahí? Va a ser piedra de tropiezo. Entonces en nosotros está. ¿Qué queremos que sea el Señor para nosotros? Un santuario de refugio, de protección, como decía el salmista David, ¿no? Torre fuerte es el nombre de Jehová. A Él correrá el justo y será librado, ¿no? Entonces, que eso sea, que eso represente, que eso signifique el Señor para nosotros, ¿no? Porque si no significa eso, entonces va a ser, ¿qué cosa? Una piedra de tropiezo, como fue para los judíos en algún momento de su historia, ¿no? Así como les recordó el apóstol Pedro. Y por eso dice ahí finalmente, muchos tropezarán y caerán y serán quebrantados. Los que rechazaron confiar en el Señor, Dios mismo los convirtió en, ¿qué cosa? En causa de caída y de juicio. ¿Qué más podemos decir aplicando ya para nuestro tiempo, hermano Darwin? La advertencia es la misma que Moisés le puso al pueblo, ¿no? Pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge tú, ¿no? La decisión está en nosotros. Y eso era lo mismo para Acaz, ¿no? Por eso en la introducción de la lección decíamos, ¿no? Había dos caminos y todo se resume a la fidelidad a Dios, a la obediencia. Está claramente la advertencia, pero vemos ahí la tendencia del ser humano a confiar en los seres humanos, ¿no? Ahí en la nota de nuestra lección, Profetas y Reyes, página 243, dice: había convenido el reino de Judá que Acaz recibiese este mensaje como proveniente del cielo. Hubiese convenido, sí, pero
él veía otra conveniencia, una conveniencia terrenal. Una conveniencia política más. Exactamente. Pero prefiriendo apoyarse en el brazo de la carne, procuró la ayuda de los paganos. Desesperado, envió así a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: yo soy tu siervo y tu hijo, ¿qué tal humillación? Claro. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel. Si con esa humildad, con esa sumisión se hubiese postrado como su hijo Ezequías, ¿no? Que lo hizo ante Dios, hubiese tenido una liberación, pero en lugar de clamar a Dios, clama a los hombres. Se humilló ante el hombre, ¿no? Ante los hombres, ¿no? Qué terrible, ¿no? Y justamente su pregunta, la pregunta 5 dice: ¿cómo afectó esto la confianza del pueblo? Si el líder estaba así, entonces el pueblo también va a caer la confianza. Y por otro lado también, como decía mi mamá cuando un familiar había sido extorsionado y él dijo: voy a pagar, no importa, voy a pagar los cupos para que no me molesten. Y mi mamá le dijo: eso es vender tu alma al diablo, le dijo. Claro. Porque tarde o temprano te van a traicionar. Y eso fue lo que pasó aquí con el rey Acaz, ¿no? Exactamente. Él aceptó la extorsión, ¿no? Exactamente, porque él le iba a pedir la ayuda, pero esa ayuda no iba a ser gratuita, iba a ser a un costo, ¿no? Entonces, un extorsionador, del momento que tú le das, dice: acá hay plata, acá tengo para siempre, y tienes que darle de por vida. Y eso, lo que nos dice en la nota aquí, ¿no? Dice: la petición de ayuda al rey de Asiria iba acompañada por un rico presente sacado de los tesoros del rey y de los alfolíes del templo, o sea, de lo sagrado que debería ser para la predicación del evangelio, para el sustento de los levitas. Él lo desvía, los fondos, es una malversación de fondos, y lo lleva, lo profana y lo da para pagar al... Ahora, eso también significó una subordinación política y espiritual al reino de Asiria, porque de ahí para adelante él tuvo que ser como un vasallo, ¿no? Él erigió, dice la historia, varios altares paganos en Jerusalén, ¿no? Cerró el templo, imagínate, cerró el templo de Jehová porque tenía que seguir los lineamientos, las directrices, la política del rey de Asiria. Exacto, es que todo tiene un costo, nada es gratis. En política, en geopolítica, nada es gratis, todo tiene un costo, ¿no? Como hoy en día vemos, Europa, los Estados Unidos apoya a Ucrania, pero hay un costo, hay algo de por medio, no es así nada más, ¿no? Entonces dice: la ayuda pedida fue enviada y el rey de Acaz obtuvo alivio momentáneo. Pero ¿cuánto costó a Judá? Por eso su pregunta decía: ¿cuál fue el costo para Judá? El tributo ofrecido despertó la codicia de Asiria, y esa nación traicionera no tardó en amenazar con invadir y despojar a Judá. Por eso Dios dice: no os unáis en yugos desiguales con los incrédulos. Porque ese yugo desigual en el momento te promete fidelidad, te promete, te ayuda a ayudar, pero él tiene otros principios. Cuando mañana más tarde te casas con uno que no es de la fe, será una piedra de tropiezo. Una piedra de tropiezo, porque en el momento que hay presión, va a saltar sus principios, te va a chantajear, te va a extorsionar. Entonces, igual también si tenemos en una empresa, un negocio, no hay confianza. Por eso, mucho cuidado con los sindicatos, con las alianzas, y yugos desiguales con los incrédulos. No os unáis. Entonces, aquí tenemos una lección, ¿verdad? Confió en los hombres y luego los hombres le traicionaron. En cambio, si confiamos en Dios, Él nunca nos va a traicionar. Siempre va a ser fiel a su palabra. Entonces, hermano Ismael, vamos a hablar un poquitito más acerca de la confianza en el hombre, viendo que el punto débil de Acaz fue confiar en los hombres. ¿Qué nos dice Hechos de los Apóstoles, hermano, referente a confiar en hombres? Ya dice ahí: hay quienes comienzan a poner su confianza en el poder del hombre y pronto pierden de vista a Jesús, el autor y consumador de su fe. El resultado es el fracaso. Bueno, esa es la tendencia humana, ¿no? A mirar siempre al hombre, a mirar al que puedo ver. Nos cuesta caminar por fe. Y caminamos por vista. Caminamos por vista, ¿no? Claro, eso es lo que hemos visto en las lecciones pasadas de los jueces, que cuando el juez estaba ahí, ellos caminaban bien, pero el juez moría. Entonces, la tendencia en confiar en seres humanos, aplicándolo para nuestro tiempo, muchas veces también somos dependientes de los líderes, de los seres humanos. Y yo hago hincapié mucho en esto, porque es un mensaje de la sierva de Dios para estos días, que no confiemos en ningún hombre, sea quien sea. No le demos nuestra confianza ciega, a ojo cerrado. ¿Por qué? Porque los seres humanos, todos, sin excepción, somos propensos a errar. Por más privilegios o por más estatus que pueda tener espiritual, ¿no? O por más rica experiencia que pueda haber tenido en el pasado, ¿no? Pero es un ser humano falible, se puede equivocar,
no es Dios, ¿no? Por lo tanto, no podemos hipotecar nuestro destino y nuestra dirección espiritual a alguien. Por eso maldito es el hombre que confía en otro hombre, ¿verdad? Mire, y hermano Ismael, el siguiente párrafo de Testimonio para los Ministros nos dice que cuando nosotros hacemos esto, así como Acaz le estaba diciendo a Dios en otras palabras, ¿sabes qué, Dios? No me gusta tu protección, no me interesa o no estoy interesado, prefiero que me proteja el rey de Asiria. Es como despreciar a Dios directamente en su cara, ¿no? Claro. Entonces vamos a ver que muchas veces cuando nosotros hacemos eso, es una ofensa directa a Dios. Eso es lo que nos dice aquí el Espíritu de Profecía. Dice, no hay necesidad de depender de la humanidad para recibir fuerza. Dios está cerca de todos los que le piden que lo socorra. Y Él es grandemente deshonrado cuando, después de invitarnos a poner en Él nuestra confianza, nos apartamos de Él, quien es el único que no nos interpretará mal, el único que puede darnos consejo infalible. Dejamos a Él, al único, para dirigirnos a hombres que en su debilidad humana están propensos a desviarnos. Y eso es lo que hace hoy en día, hermano. ¿Por qué cree que muchos católicos, muchos evangélicos no cambian de religión? Es que mi papá fue católico, mi mamá fue católica, y el pastor me dice así. O sea, tú le muestras un escrito tangible que le contradice su creencia más arraigada, pero él prefiere confiar en la palabra del hombre que en la palabra de Dios. Así que esa es una advertencia también para nosotros en este día. Debemos tener el espíritu de esa iglesia naciente cristiana ya de la época primitiva, ¿no? La iglesia de Berea, que dice la Biblia que ellos escudriñaban y veían si lo que el líder, que no era nada menos que Pablo, ¿no? Lo que les decía era verdad o era falsedad, ¿no? O sea, ni se fiaban del gran apóstol Pablo. Y eso es un asunto individual, ¿verdad? Claro. Eso es un asunto, nadie puede hacer eso por nosotros, ¿verdad? Claro. Porque el mismo autor que dio la Biblia es el mismo que nos ayudará a interpretarla. Hay un versículo bonito en el Evangelio según San Juan, dice, todos serán enseñados por Dios. Y hay otra parte donde dice, nadie preguntará a su prójimo. Claro, cada uno debe saber, ese tiempo ha llegado, porque cada uno, por eso dice Gustave Ibet, ¿no? Cada uno tiene que probar por sí mismo y no confiar en hombres. Claro. Así que, apreciados hermanos, la aplicación de esta pregunta, la lección para este tiempo es ¿en quién estamos confiando más? ¿En Dios o en los hombres o en nosotros mismos? ¿Qué clase de alianza estamos formando? Que el Señor nos ayude a que podamos poner nuestra confianza en Dios y no temer más en los hombres que en Dios. Que el Señor nos ayude. Pasamos ya a la tercera parte de nuestra lección, caída de los invasores. Dice la pregunta 6. ¿Qué profetizó Isaías sobre la derrota y caída de los invasores? ¿Y qué mensaje dio sobre la soberanía y la justicia de Dios en esa coyuntura? Por ejemplo, en Isaías 9:4 dice, tú quebraste su pesado yugo, como en el día de Madián. Dios promete liberar a su pueblo como en los tiempos de Gedeón. Con solamente 300 soldados se derrotó a todos los enemigos, ¿verdad? Allá en Madián. Entonces Dios promete una liberación similar y aquí ya lo declara como si lo fuese a hacer, ¿verdad? Aún no se cumple, pero ya está profetizado que Dios iba a derrotar a los enemigos de Judá como en los tiempos de Gedeón, que le estudiamos la lección pasada. Asimismo, en el versículo 5, Isaías 9:5 dice, toda bota y todo manto rodado en sangre será quemado. Eso de entender que al derrotarse a los enemigos, como dice un refrán, muerto el perro, muerto la rabia también, ¿no? Entonces, al derrotarse a los enemigos, ya no iba a haber guerra. Ya no hay quien pelee. Ya no hay quien pelee. Entonces, eso está anunciando que Dios iba a acabar con la guerra, la opresión y traerá justicia y paz. ¿A quién iba a usar Dios? Según el capítulo 10, versículo 5, dice ahí, dice, oh Asiria, vara y báculo de mi furor. Asiria es usada por Dios como instrumento de juicio. Y esto es algo común, porque en varias ocasiones Dios había usado a pueblos para castigar la incredulidad, el pecado de su pueblo, ¿verdad? Por ejemplo, a Nabucodonosor también lo llama mi siervo, ¿no? Patriarcas y Profetas dice que Dios castigue el pecado con el pecado. No es que permite que las circunstancias sucedan para que el pueblo de Dios sea castigado con otro pueblo, ¿no? Entonces, y luego dice, contra una nación impía la enviaré. Dios envía a Siria para castigar primero a Siria, luego al reino de Israel del norte y luego también a Judá por su rebelión. Lo utiliza como instrumento. Y luego dice, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria. O sea, después de usarlo
como instrumento de juicio, y le dale un tiempo de gracia para que sea su instrumento. Claro. También Dios hace justicia y también castiga a Siria, como para ver que Dios no hace acepción de personas. Claro. Vemos ahí un grado de justicia, ¿no? Porque podemos decir entonces Dios hace acepción a Siria, nomás lo usa y si es malo y por qué. No, pero le da un tiempo, pero también al portarse mal también recibe su castigo. Dios no se casa con nadie, ¿no? Claro. Para todos con la misma vara, no hace acepción de personas. Ahí tenemos un sentido de justicia, que Dios es justo, ¿verdad? Entonces, hermano Ismael, ¿qué profecía respecto a nuestros enemigos tenemos también para el futuro? Así como se le profetizó para el pueblo de Judá que sus enemigos iban a caer, ¿cuál es la profecía aplicando para nuestro tiempo de nuestros enemigos que también van a caer? Bueno, también van a haber enemigos, ¿no? En los últimos tiempos para el pueblo de Dios. ¿Y qué enemigos, no? Fuertes, poderosos, porque el diablo mismo estará encarnado en ellos. No obstante, la promesa de Dios es la siguiente. Está en Apocalipsis, un libro lleno de promesas para el pueblo del Señor. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Mira cómo es que a pesar de que la lucha aquí en esta tierra va a ser contra el pueblo de Dios, pero como dice el Señor, todo lo que lo hacen a mis hermanos pequeños, a mí me lo hacen, ¿no? Exacto. Entonces, ese pueblo está representado o es defendido, ¿no?, por el mismo Cordero de Dios, porque acá dice, pelearán contra el Cordero, ¿no? Contra el Cordero. En la persona de sus hijos, ¿no? Y el Cordero los vencerá. Mensajes Selectos, tomo 3, la página 449. Satanás, con la cooperación de sus ángeles y los hombres malvados, desplegará todo esfuerzo posible para obtener la victoria y parecerá estar teniendo éxito. Pero la verdad y la justicia saldrán de este conflicto coronadas de triunfante victoria. Bueno, eso está escrito, ¿no? De que aparentemente dice que llegará un momento como que el pueblo de Dios está destinado a desaparecer, ¿no? Incluso dictarán un día para ejecutarlos a todos los que aún queden aquí en esta tierra, pero el Señor saldrá, ¿no?, como poderoso gigante para poder vencer y aplastar a esos enemigos del pueblo de Dios, ¿no? Amén. Entonces es interesante que así como Dios por un tiempo usó a Siria, permitió para castigar al pueblo y luego lo castiga, así también hablando del papado, dice la profecía en Apocalipsis 13, y se le permitió perseguir a los santos. Dios le permite, pero al final también el papado será castigado, al igual que Asiria van a ser castigados y van a ser derrotados para siempre, ¿verdad? Porque la mentira nunca podrá tener éxito, nunca podrá ganar. El mal nunca va a poder ser más que el bien, ¿no? Siempre Dios será más poderoso que el diablo, ¿no? Entonces, al final va a ser vindicada la justicia de Dios y el pueblo del Señor también va a ser restaurado, ¿no? Claro que sí. Entonces esa es una esperanza para este tiempo, cuando muchas veces nosotros pensamos que Satanás hace y deshace los reyes de este mundo, nadie le dice nada, pero Dios está al control. Por eso en Proverbios 21:1, mire, es interesante, dice, como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere le inclina. El repartimiento de las aguas son las compuertas. El que administra la compuerta quiere que el agua vaya para allá, lo dirige así, o quiere que vaya para allá o para el centro, donde quiere lo reparte. Así dice, está el corazón del rey en la mano de Dios. Es interesante que Dios reina sobre los reyes de la tierra. Él es rey de reyes, y también en los concilios, dice el Espíritu de Profecía, donde en las asambleas, en los congresos, en los senados de diferentes países, hay instrumentos de Dios que están velando para que sus propósitos se cumplan, y eso nos hace confiar que Dios es soberano y Él tiene el control de todas las cosas. Ahí en el libro de la Educación, en resumen, nos dice que Dios ha dado a cada nación un periodo de tiempo en la historia para ver si cumplen con su propósito. Claro. Pero luego, cuando vieron que no cumplió, Dios ha permitido que levante otro reino, y así sucesivamente, ¿verdad? De igual manera nosotros, Dios nos da un tiempo de gracia nomás, que a veces uno se orgullece y como Nabucodonosor dice, ¿no? Esto lo hice gracias a mi poder, dijo Nabucodonosor, gracias a mi sabiduría, esta es mi ciudad, y en ese mismo momento se convirtió como un animalito, ¿verdad? A veces piensas que todo depende de ti, ¿no? Exactamente. Te olvidas que eres una simple criatura o un simple pedazo de barro en realidad, ¿no?
Así es. En esta tierra. Entonces, Dios es el que tiene el control sobre todas las cosas. La última parte del párrafo dice, aunque las naciones rechazaron los principios de Dios y provocaron con ese rechazamiento su propia ruina, es evidente que el propósito divino predominó y se manifestó en todos sus movimientos. Dios siempre ha tenido el control, y una prueba de eso, hermano Ismael, es justamente cuando nació Jesús. Claro. Cuando nació Jesús, Dios dice, el deseo de todas las gentes había movido el flujo y el influjo de las naciones para que haya paz. Ese periodo se le conoce como la Pax Romana. Y 200 años, creo. exactamente, y entonces no había ninguna tribu, ninguna nación que le haga frente a Roma, de tal manera que Roma gobernaba a todo el mundo y había paz. Entonces, en ese contexto nace Jesús y hablaba un solo idioma, y de esa manera fue propicio la predicación del Evangelio, pero fue preparado por Dios. Claro, Dios estuvo ahí detrás de todo, ¿no? Había estabilidad política, militar, no había guerras, ¿no? Exactamente. Y el idioma ayudó mucho para el tema de la propagación del Lo mensaje. mismo para este tiempo, cuando vemos las noticias, ¿no? Que se está bombardeando allá en países en el Medio Oriente, cuando parece que se arma la Tercera Guerra Mundial, uno dice, pero probablemente haya una guerra y se acabe todo, pero no. ¿Por qué? Porque dice el Espíritu de Profecía que Dios permite que las naciones se airen. Estamos viviendo en la época de la ira de las naciones, pero Dios lo mantiene en jaque, dice, hasta que se predique el fuerte pregón. Porque todavía Dios, a través de sus ángeles, está conteniendo los vientos, ¿no? Exactamente. ¿No? Entonces todavía el Espíritu de Dios está actuando en esta tierra, en los espíritus de los hombres, ¿no? Exactamente. Entonces hay que confiar en el Señor y recordar, por último, en cuanto a esta pregunta, que nosotros solamente, los seres humanos, somos como el barro en las manos del alfarero. Claro. Acaz era un barro, el rey de Asiria era otro barro. ¿Y qué le podrá decir el barro? Dice Pablo, ¿qué le podrá decir el barro al alfarero? ¿Por qué me haces así? Claro. Dios es el que gobierna, ¿verdad? Entonces, y hay vasos de honra y hay vasos de deshonra, pero Dios es el que tiene el control, porque Él es el alfarero que moldea la historia de la humanidad. Y mira, ahí dice una partecita de la nota de la pregunta 6, porque Jehová de los ejércitos ha determinado. ¿Y quién invalidará? ¿Y su mano extendida, quién la hará tornar? Él ha prometido que viene por segunda vez, se va a cumplir. Sí o sí, nos guste o no nos guste, estemos o no estemos preparados, se va a cumplir. Nosotros no podemos hacer nada para evitar su venida. Él lo ha determinado y así será. Solamente confiemos en el Señor, porque Dios es el que dirige todo. Él dirige tu vida. Pon tu vida en las manos de Dios y el Señor entonces te llevará por el camino que debes ir. Vamos a pasar ya a la última parte, la parte número 4 de nuestra lección, con el subtítulo Liberación. Pregunta número 7, Ismael nos dice, ¿cómo describió Isaías la liberación del pueblo de Dios de la opresión de los invasores y del pecado? ¿Y qué conexión puede establecerse entre esa liberación y la promesa de la primera venida del Mesías? Mira, en el capítulo 10, el verso 27, dice ahí, su carga será quitada y el yugo se pudrirá por causa de la unción. Aquí está la conexión ya. No solamente era un tema de liberación física o política o militar de esos tiempos, ¿no? Porque ahí hay que entender las dos cosas, ¿no? Si bien es cierto, Dios les prometió a ellos esa liberación, pero al final era una liberación terrenal y temporal, ¿no? Era una liberación física. Ahora, el Señor, a través de la unción, a través del ungido, porque aquí introduce el elemento de la unción, que ya nos introduce el tema del Mesías, el ungido de los santos, ¿no? Entonces vamos a hablar de otro tipo de liberación, ya no de una liberación física, ni militar, ni temporal, sino de una liberación espiritual y eterna. De enemigos espirituales. De enemigos espirituales, ¿no? Entonces, por eso dice ahí, Dios romperá el yugo opresor con su poder, y se podría ver aquí una alusión al Mesías, obviamente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una liberación. No solamente el Señor no está interesado en una liberación de física, ¿no? y temporal, sino una liberación espiritual, que eso es lo más importante. Y por eso se conecta finalmente con este texto, ya que habla en sí de la figura del Mesías, del Hijo de Dios, cuando dice, un niño nos es nacido. Y además dice ahí, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y me parece interesante los atributos que se mencionan de Dios allí,
¿no? Que son propios para este contexto de conflicto y de guerra en el que estamos viendo la lección, ¿no? Ya no de esa guerra física, temporal y militar, sino de una guerra espiritual. O sea, necesitamos de esos atributos de Dios precisamente hoy en nuestra guerra espiritual. Entonces es interesante, ¿no? Ver cómo es que aquí el Señor no solamente promete una liberación al pueblo de una manera temporal, sino una liberación que tiene que ver ya con una carga más grande, que ya no solamente tenían los judíos en esos tiempos, sino que tiene toda la humanidad, que es la carga del pecado, y para lo cual solamente hay una solución, solamente hay un remedio, que es Jesús, ¿no? Jesús. Por eso dice aquí el texto que está en el testimonio, me ungió Jehová, hablando ya de cómo se cumplió esa libertad para los oprimidos cuando llegó Jesús. Me ungió Jehová a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a promulgar año de la buena voluntad de Jehová. Vino como el restaurador divino, trayendo a la humanidad oprimida y degradada la rica y abundante gracia del cielo, para que por el poder de su justicia el hombre, aunque caído y degradado, pudiera ser participante de la divinidad. Y el subtítulo dice liberación, y justamente el versículo que usted leía decía, y yo he venido a dar libertad a los cautivos, a los presos, ¿no? A los que están en la cárcel, a promulgar el año de la buena voluntad. Dice, es el jubileo, ¿no? Cuando los esclavos quedaban libres, ¿no? Y eso es una liberación espiritual, ¿no? Porque ellos lo entendían esto literal, ¿no? Pero Jesús vino a dar una libertad espiritual, como allí en la imagen, apreciados hermanos, de la diapositiva, vemos ahí al endemoniado siendo sanado. Vamos a tocar en este momento un poquito acerca de esa liberación del endemoniado, que es un símbolo de la humanidad cautiva por el pecado. Vamos a profundizar al respecto y vamos a ver cuál es la situación de la humanidad que Cristo vino a liberar, porque el subtítulo dice liberación. Joya de los Testimonios, tomo 2, la página 106, dice, el hombre es cautivo de Satanás y está naturalmente inclinado a seguir sus sugestiones y cumplir sus órdenes. No tiene en sí mismo poder para oponer resistencia eficaz al mal. Esa es la situación, no de Ismael Caruapoma, no de Darwin Casana, no de ningún ser humano en específico. Dice, cuando dice el hombre, se refiere a la humanidad. Ahí es cuando Pablo dice, el bien que quiero hacer, no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso hago. Esa es la situación natural del ser humano. Esa es la situación natural. Es cautivo del enemigo, ¿no? Y la última parte dice que no tenemos poder para resistir a ese enemigo que ya dijimos, que es más fuerte que nosotros, la carne, que es el diablo, que es el mundo. No podemos resistir, nos vencen esos enemigos. Por eso Jesús, como poderoso guerrero, como poderoso gigante, vino a librarnos de estos enemigos. Y a veces pensamos que nosotros, por nuestro esfuerzo, podemos vencer a estos enemigos, y ahí es el fracaso del ser humano, porque nos confiamos y vamos a perder la guerra. Justamente ahí entra en el contexto de la guerra cuando el Señor Jesucristo dijo, cuando un rey va a guerra con otro, primero se sienta y se analiza su situación para ver si le puede hacer frente al enemigo y para que le declare la guerra, o en todo caso, antes nomás de que empiece, mejor le paga tributo, hace alianza, porque sabe que le va a vencer. Entonces, si nosotros no sabemos el enemigo con el cual tenemos que lidiar, puede ser que vayamos a la guerra y seamos avergonzados, vamos a fracasar. Por eso que de nosotros, al igual que Acaz, que buscó un aliado, en este caso él buscó un aliado malo, nosotros debemos buscar un aliado para derrotar a esos enemigos que tenemos muy cercanos, que es el mundo, el diablo y la carne. Y por eso tenemos que sentarnos y ver nuestra situación. ¿Cuál es la situación de la humanidad? Dice ahí el otro escrito, como resultado de la desobediencia de Adán, cada ser humano es un transgresor de la ley vendido al pecado. A menos que se arrepiente y se convierta, está bajo las ataduras de la ley sirviendo a Satanás. Y es interesante cuando dice como resultado de la desobediencia de Adán. Hay una figura muy interesante en la época de Israel, cuando un personaje no podía pagar una deuda, él era vendido como esclavo, él y su familia, y aún nacían hijos bajo la esclavitud. Entonces, como dice aquí, como resultado del pecado de Adán, dice que cada ser humano es un transgresor de la ley vendido al pecado. Podríamos decir que Adán nos vendió, para eso ha venido Jesús a comprarnos nuevamente por medio del sacrificio. Dice que el pariente más cercano
tenía que redimir de esclavitud. Y Jesús se hizo nuestro pariente cercano para poder redimirnos de esa esclavitud, ¿verdad? Entonces, ahora bien, el subtítulo dice liberación. La pregunta es, ¿podemos liberarnos a nosotros mismos? ¿Somos capaces de autoliberarnos? Juan 6:44 dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ese versículo es muy interesante porque cuando dice ninguno, este es un absoluto universal. Claro. O sea, ¿qué significa? Que nadie, no hay excepción, ninguno, es universal. Luego dice puede, eso es capacidad, está hablando de la potencia, pero ¿poder qué? Venir, esa es una acción de la voluntad, de venir a Dios. Y Pablo dice, nadie busca a Dios, no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios. Nadie puede venir a mí, o sea, a Jesús. Y luego dice, si el Padre que me envió, ahí tenemos una condición necesaria para venir a Dios. ¿Y cuál es la condición o el requisito necesario? Si el Padre que me envió no le trajere. Dice que esta palabra traer es arrastrar, es jalar. Y Dios nos atrae con las cuerdas de su amor. Dice que se origina esta palabra cuando uno saca agua del pozo con un recipiente. Eso es Dios el que nos trae. Obviamente nosotros somos personas que estamos muertos en delitos y pecados, pero es el Señor quien nos atrae con las cuerdas de su amor, quien nos despierta, quien vivifica las facultades muertas del alma. Claro, no significa esto que Dios predestine, ¿no? Claro. A unos que se salven y otros que se pierdan, sino es que el llamado de arrastre es para todos. O sea, ese arrastre es con cuerdas de amor. Ese llamado es a través del Espíritu Santo y es sin excepción de personas. A todo ser humano. Eso es lo que dice la Biblia, que con gemidos indecibles exactamente nos llama el Espíritu Santo. Nos atrae. Mire el siguiente párrafo, dice... El hombre no tiene poder por sí mismo para obrar su propia salvación. El hombre depende totalmente de la gracia de Cristo. Y ojo lo que viene. No tiene poder para dar un paso en dirección a Cristo solo cuando el Espíritu de Dios lo atrae. Confirma lo que dice Juan 6:44. No podemos dar ni siquiera un paso, ¿verdad? Entonces viene la pregunta del millón, como decimos. Entonces, ¿cómo ser libres? Si ya vimos que el ser humano no puede dar ni un paso. Somos tan inútiles como tan inútiles, ¿no? Entonces ahí viene el extremo de la depravación total que cayó Calvino y Agustín, ¿no? Y también Lutero. Cuando dicen, si el hombre no puede hacer nada, está depravado totalmente, dicen ellos. Entonces... algunos se salvan y otros no. La pregunta, ellos dicen, ¿por qué algunos se salvan y otros no? Entonces ellos razonan, dice, Dios ha decidido salvar a unos y a otros no. La predestinación. La predestinación, el determinismo. El ¿no? determinismo, absoluto, pero ¿no? Sabemos que no es así. Claro. ¿Y dónde está el punto de equilibrio? Es la obra del Espíritu Santo, que es para todos, sin excepción. Dios llama a todos, Dios convence a todos, sino que el asunto que uno se resiste. ¿Te acuerdas del rey Agripa? Cuando Pablo le predicó, por poco me persuade. Él dijo, él estaba recontra persuadido, porque Dios lo había arrastrado con esas cuerdas de amor. Pero resistió. Exactamente, resistió. Ahí está la clave. Mira, y el mismo libro, más abajo dice, está claro que a menos que el pecador consiente en ser atraído, a menos que coopere con los agentes divinos, el fin no se alcanzará. Entonces uno tiene que consentir. Yo me imagino, mire, una vez, hermano Ismael, usted es de Piura, ¿verdad? Claro. El río Piura, ¿conoce usted? Claro. En ese río Piura casi me ahogo, hermano. Por la corriente de la represa. Sí, pues exactamente. Claro. Y justo ahí en la represa, güey. Me salvaron de las últimas, ¿no? Se arrastra en realidad. Exactamente. Cuando ya estaba en las últimas, viene un señor con un corcho, ¿no? Entonces yo tenía dos opciones. Obviamente dejar que él me libre, o puede decir, déjame ya porque ya estoy, mejor déjame morir. Y ese que me pongo yo en esa situación representa a la humanidad, que está muerto en delitos y pecados. Viene el salvavida, pero uno tiene la opción a rechazar ese rescate que él nos da. Y eso hace el ser humano, endurece. Lo ve al salvavidas que viene y comienza a nadar contracorriente, a alejarse del salvavidas. Y eso es el problema, por eso se pierde la humanidad. La humanidad no se pierde porque nazca mal o porque por culpa de Adán. La humanidad se pierde porque no acepta los medios que Dios ha establecido para salvarnos, que es no endurecerse su corazón. La Biblia dice, si hoy escuchas su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo está trabajando con toda la humanidad, está trayendo con cuerdas de amor, como el imán que atrae al metal, así nos atrae, pero el ser humano se aferra al pecado, endurece su corazón y por eso se perderá. Claro, por eso dice el texto, ¿no? Dice, el Señor no quiere la muerte del impío, ¿no? O sea, en realidad el Señor trabaja
incansablemente por la salvación de la humanidad. Y lo hace obviamente a través de esa acción maravillosa del Espíritu Santo, que trabaja en todos, como dices, no, sin excepción. Ahí no hace el Señor acepción de personas, ¿no? A todos les extiende la oportunidad. Todos tuvieron en algún momento la oportunidad todos, sin excepción, de consentir a esa obra del Espíritu Santo o de resistirla, ¿no? Y el ser humano sí puede resistir. Claro. Ahora, la figura que hemos puesto, el endemoniado hace un momento, ese es el punto más palpable, más visible. Si el endemoniado pudo ser liberado, no todos somos endemoniados, ¿no? Claro. No todos estamos en el nivel del endemoniado. Pero si el endemoniado pudo ser liberado, esa es una prueba que nosotros también podemos ser vencedores. Entonces, mira, el endemoniado dice que no pudo expresar porque la legión hablaba por medio de él. ¿Y cómo te llamas? Legión, dijo, ¿no? Entonces, él quería, el endemoniado, decir, Jesús, por favor, líbrame de estos demonios. Pero no, los demonios no le dejaban hablar. Pero en su corazón, cuando Jesús vino, le habló a su corazón, le dijo, yo te quiero libertar. Yo soy el salvavidas. Tú estás frito, como quien dice. Ahora, ¿te dejas o no te dejas? Y en su corazón, una voz muda quiso ser libre. Y Jesús escuchó esa voz muda y lo libertó. Eso dice el deseo de todas las gentes. Entonces, lo mismo puede hacer en nosotros, lo mismo. Claro, porque nosotros somos, o sea, ese hombre es un símbolo de la humanidad en realidad. Exactamente. Está endemoniada, igual, ¿no? Claro, aunque algunos con más depravación, otros con menos, de acuerdo a los pecados que hayan cometido, pero todos igual necesitamos liberación. Todos igual necesitamos la receta, la solución, ¿no? Exactamente, la receta es para todos por igual. Entonces, dice acá el último párrafo, que la iglesia y el mundo contemplen al Redentor, que toda voz proclame como Juan, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él es la verdad, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces, Él nos puede liberar de la esclavitud del pecado y también nos puede liberar del poder del pecado para ser vencedores y nos puede limpiar. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Y Él está dispuesto, hermano Ismael, a poder limpiarnos. Ahora Él te dice, ¿quieres ser limpio? Dame la señal que tú quieras, te dice, del cielo, yo te voy a dar la señal. ¿Qué responderemos como acá? No, Señor, ahí nomás, porque quizás amamos el pecado y no queremos dejar. Y aunque, digamos, no quiero señal, pero ya nos ha dejado la señal ahí. Exactamente. La señal del Hijo de Dios, la señal de la vida de Cristo, ¿no? Que es en realidad una inspiración para nosotros, un ejemplo y también nuestro sustituto perfecto, ¿no? Dado que nuestra humanidad es incapaz e inútil de poder ser aceptable ante Dios como ofrenda, ¿no? Tiene que estar revestida por ese olor fragante, por esa santidad única y perfecta del Hijo de Dios, que nos imputa su justicia perfecta, ¿no? Para poder ser acepto delante de Dios, ¿no? Solamente para terminar, tendríamos que hablar o tendríamos que recordar que así como Judá tuvo enemigos, ¿no?, cercanos, también hoy nosotros como seres humanos tenemos, que son el mundo, la carne y el diablo, ¿no? Pero ahí está la receta en la Biblia, ¿no? Por ejemplo, para el mundo dice el Señor, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Pero la receta está ahí en Juan, donde dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe, ¿no? Entonces la relación con Dios es lo que va a restituir y va a darnos la victoria contra estos enemigos. Para la carne, el Señor te dice también la receta, andad en el Espíritu, dice, no viváis según la carne, sino andad según el Espíritu. Y para vencer al enemigo, ahí está la armadura completa que el Señor nos ha provisto. Para, ¿no?, todos los dardos. Para todos los dardos. Quiera Dios ayudarnos, que el Señor bendiga su palabra. Amén, hermano. Entonces, apreciados hermanos, tenemos enemigos grandes, poderosos, que se han aliado para poder vencernos, para poder derrotarnos. Pero el Señor en esta hora, Él nos ofrece liberarnos, así como le dio un mensaje de esperanza a Acaz a través de Isaías. El Señor nos quiere dar la libertad del pecado, de cualquier vicio, de cualquier pecado que hayamos caído. El Señor está dispuesto a poder librarnos. Estamos dispuestos a aceptar esa alianza, estamos dispuestos a luchar junto a Él para ser más que vencedores. Quiere el Señor ayudarte a tomar esa decisión, hermano Ismael. Es nuestro deseo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. De esa manera entonces hemos finalizado la lección. Le invitamos, queridos hermanos, a que allí en la caja de los comentarios nos puedan dejar sus preguntas, sus inquietudes, sus comentarios, que estamos listos para poder responderles. Muchas gracias, hermano Ismael. Bueno, gracias a ti. Nos despedimos. Amén.